Jabá Bechen Yahuá Am Yisrael, le saluda Suag, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy traigo para ustedes esta enseñanza que lleva por nombre Árbol de Vida. Aunque ya hemos grabado una enseñanza anterior, hay muchas cosas que encontramos dentro y del significado que tiene este árbol de vida, el árbol de vida que se encuentra en el huerto del Edén. Ese mismo árbol que aparece en el libro de Revelación, un árbol que fluye vida. Entonces vamos a ver, primero, para comenzar, una gramática relacionada con el hebreo y relacionada también con el español. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener un panorama general sobre el significado de las palabras. ¿Por qué razón? Es que la Ruach HaKodesh, conocida en el campamento anterior como el Espíritu Santo. El artículo definido o determinado, también se le conoce así, acompaña al sustantivo para indicar que el elemento al que se refiere es específico y conocido, tanto por quien habla como por quien escucha. En español son estos artículos: el, para masculino singular; la, para femenino singular; los, para masculino plural; las, para femenino plural; y lo, para describirlo en neutro. También tenemos esta misma gramática dentro del hebreo, solamente que aquí están integrados por una sola letra, que es la letra Hei. Esto incluye el, la, lo, los, las, artículo determinado. El artículo determinado en hebreo, que es único para determinar el género masculino, femenino y neutro, y para el singular y el plural. Esto involucra absolutamente todo. Se conoce como Hayedeyah, Hayediyah. Como ocurre con todas las palabras de una letra, en hebreo, ha no puede ir sola, sino que se antepone como prefijo a la palabra que define, ya sea el sustantivo o el adjetivo. De esta manera, un ejemplo: libro se dice sefer, pero cuando ponemos el artículo definido, el libro, se escribe ha-sefer. Aquí está la primera letra que nosotros tenemos que identificar. Ha determina el artículo. En hebreo no existe el artículo indeterminado, como en el español un, uno, una, unos, unas. Así, o una palabra determinada es determinada porque es un nombre propio o lleva el artículo determinado ha para el, la, los, las. O es indeterminada y en este caso no lleva ningún artículo. Como habíamos puesto el ejemplo de sefer, puede traducirse según el contexto como libro o como un libro. Uno indeterminado como cualquier libro. Aunque sí se quiere decir un libro en el sentido cuantitativo, 1, 2, 3, etc. En hebreo se dice Sefer Echad, un libro. Literalmente como lo traducimos un libro. O Shlosha Sfarim, 3 libros. Indicando que tenemos un libro o 3 libros y no 2, ni 4, ni 5 libros, porque ya antepusimos la cantidad específica. En hebreo el concepto de terminaciones, cada palabra que termina, en hebreo con esta terminación abarca 2 áreas. Y estas son muy fundamentales. La primera, las letras finales, conocidas como letras sofit, estamos hablando del hebreo actual, que cambia de forma al final de una palabra. Estas pueden ser la kaf, la mem, nun, pe y sadi. 2. Las terminaciones gramaticales, cada palabra que termina, que indican un género, número o posesión. Tenemos aquí esta terminación que determina género y plural. En hebreo indica si una palabra es masculina o femenina, y si es singular o si es plural. El género y número se indican principalmente mediante sufijos o terminaciones
agregando a la raíz de los sustantivos. Ejemplo, el masculino plural. La mayoría de las palabras terminan en im. Otro ejemplo, vamos a describir caballos, en hebreo es sus, pero cuando decimos caballos en plural, decimos susim, caballos. En el femenino singular, la mayoría termina en la letra AH, que es, o et, con la letra T. Ejemplo, yalda, que significa niña, femenino singular, yalda. Ahí tenemos la terminación AH. En el femenino plural, la terminación et u ot, por ejemplo, yaldot, que dice femenino plural, niñas, yaldot. Los sustantivos y adjetivos masculinos en singular no tienen una terminación específica. Por lo general terminan en una consonante base o en una vocal corta, mientras que las palabras femeninas suelen terminar en at, en la letra G, o et. Las terminaciones frecuentes, a pesar de no tener un sufijo, existen algunos patrones morfológicos recurrentes para las palabras masculinas. Terminación en consonante. La inmensa mayoría de las palabras base, como yeled, que significa niño, o sefer, que es libro. Las terminaciones en on, común para sustantivos y conceptos, ejemplo, shulhan, que significa mesa, jalón, que significa ventana. Las terminaciones en an indica profesiones o rasgos, ejemplo, batlán, que significa holgazán. Las terminaciones posesivas, sufijos prenominales, para decir mi, tú o su. En hebreo se añaden terminaciones al final de la palabra en lugar de usar palabras separadas. Por ejemplo, para la palabra sefer es sifri, mi libro. Sefreja, tu libro, masculino. Sifrej, tu libro, en femenino. Sif, su libro, su de él. Y sifra, su libro, su de ella. En base a estas reglas gramaticales, es como nosotros vamos a poder identificar el género, sobre todo y principalmente en el árbol de la vida. En el árbol de la vida hay palabras que nos aclaran perfectamente el género, sobre qué se está hablando y sobre quién se está hablando. Vamos a leer Proverbios capítulo 3 del 13 al 23 para determinar esta lectura, y que aquí vamos a encontrar desde el primer momento, vamos a encontrar un significado. La escritura no siempre determina lo que es el personaje o la persona en un papel, en una función, desde el primer momento, sino que durante todo el trayecto de la lectura que nosotros hacemos, desde Bereshit, desde Génesis, hasta el libro de Revelación, Gil Yaná o Gil Galut, es que nosotros podemos determinar cómo se determina cada personaje. Dice esta palabra, verso 13, bienaventurado es el hombre que ha encontrado sabiduría. Aquí encontramos la primera palabra, terminación AH, la palabra Hakma, sabiduría femenina. Y el hombre que proveerá, es decir, que la alcanzará, entendimiento, la inteligencia. 14. Porque mejor es el beneficio, la ganancia de ella, aquí es sagrá, de ella, su de ella, que las ganancias de plata, y del oro de sus ganancias, abundancia de frutos. Verso 15. Valiosa, preciosa, ella, aquí aparece este artículo hi, valiosa es ella, es por encima de las piedras preciosas, y cualquier cosa valiosa no se compara con ella. Va. Aquí nosotros estamos hablando específicamente de la sabiduría, pero necesitamos saber quién es la sabiduría. No estamos hablando del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sino estamos hablando de la sabiduría del árbol,
de la vida. Verso 16. Largura de días hay en su mano derecha. En su mano izquierda, riqueza y honor. Como nosotros sabemos, el árbol de la vida también está representado por esta menorá. Del lado derecho, si esta es su mano derecha, del lado derecho encontramos largura de días, o sea, una vida prolongada. Y en su mano izquierda, del otro lado de este brazo, honor y riquezas. Verso 17. Sus caminos son caminos de delicia, de belleza, de deleite. Y todas sus sendas son de integridad. Estamos hablando de la sabiduría. Necesitamos saber quién es la sabiduría. 18. Árbol de vida es ella. Etz Hayim Hay. Aquí aparece esta palabra Hay, que significa ella. Y también está relacionado con la vida. Hay, la vida. Hay, ella. Para que aquellos que la toman en ella, y los que la sostienen, la mantienen pegada así, mantenerse pegados, mantenerse cerca, serán llamados bienaventurados. Esta palabra que aparece meushar, bienaventurados o prósperos. Verso 19. Yahuwah behakmah. Yahuwah con sabiduría, vemos que hakmah, behakmah, con sabiduría, termina también en AH, femenina. Fundó la tierra. Bit Punah estableció, es decir, afirmó el fuego y el agua, el cielo, el firmamento, con entendimiento. La palabra entendimiento es Bit Bunah, la rúa de Binah. Verso 20. Por su conocimiento, las profundidades fueron rotas. Conocimiento, Vedató, por su conocimiento fueron rotas las profundidades, y las nubes gotean el rocío. Hijo mío, no se aparte de tus ojos tu shiyá, el consejo, guarda el consejo y la discreción. 22. Y serán vidas, aparece la palabra hayim en plural, y serán vidas para tu lenafcheja, para tu alma, y favor para tu cuello. 23. Entonces caminarás confiadamente por tu camino, y tu pie no tropezará. Aquí encontramos algo muy relevante en relación con el verso 19, Proverbios 3:19, donde nos habla específicamente lo que es Bereshit 1:1. Dice el Proverbios 3:19, Yahuwah con sabiduría fundó la tierra, estableció fuego y el agua con entendimiento. Cuando en hebreo la palabra que conocemos de Bereshit 1:1, el Kim, que significa el existente, el que existe en sí mismo, esto es Yahuwah. Nos cambiaron la palabra Aleph, el Kim, Aleph, por la letra Bet. Bereshit, Barak, Aleph, Tav. Pero, ¿cuál era la intención? Primeramente, conocer la raíz, el fundamento de toda la creación. Vemos a Yahuwah, el existente, con sabiduría, con la Rúa, habla de la Rúa HaKadosh, la Rúa de Yahuwah, que no está separado de Yahuwah, sino que de alguna forma manifiesta esta expresión dual o separada como si fuera algo independiente, pero no es independiente, es dentro de lo mismo. Fundó la tierra, Haaretz, estableció el fuego y el agua con entendimiento. Aquí tenemos una revelación impactante. El árbol de la vida es femenina, pues anteriormente nos habían dicho que el árbol de la vida representa a Yahushua HaMashiach. Claramente lo hemos visto en muchas enseñanzas. Mucha gente habla del árbol de la vida como la persona de Yahushua HaMashiach, y también que representa el Torah. Asimismo, tanto el árbol de la vida como el Torah representa lo mismo. Vamos a ver por qué.
Proverbios 3, capítulo 18, dice, árbol de vida es ella. Etz Hayim, Hay. Árbol de vida es ella. En relación, también podríamos decir, es árbol de vida es vida, hablando acerca de la rúa de Yahuwah, para aquellos que la toman en ella. Pero, como habíamos dicho hace un momento, nos habían enseñado que Yahushua HaMashiach es el árbol de la vida. Una situación nos acontece cada vez que nosotros escudriñamos el Torah de Yahuwah. Estamos acostumbrados a ver la escritura como una historia, como una narración, como una anécdota, y como tal nosotros no lo podemos comprender. Solamente hasta que la rúa de Yahuwah nos permite abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos, para que nosotros podamos darnos cuenta de las profundidades del conocimiento del Torah. Leemos en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Y saldrá una rama. ¿En qué relación está esta rama? Joter, con el árbol de la vida. Y saldrá una rama del tronco de Yisai, y un retoño, un brote, un renuevo, nacerá desde sus raíces, será fructífero. Verso 2. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién reposará? Sobre el retoño, sobre el brazo, sobre el renuevo. Reposará sobre él la rúa de Yahuwah, la rúa de sabiduría, Jokmah, la rúa de entendimiento, Binah, la rúa de consejo, Etzá, la rúa de poder, Geburah, y la rúa de conocimiento, Daat. Y además, la rúa de temor, Yirat. Aquí nosotros encontramos perfectamente que saldrá un vástago de el tronco de Yisai. Tenemos que encontrar qué significa Yisai. No solamente el padre del rey David, sino que tiene un significado. Y esto es impactante porque esta enseñanza que nos habla acerca del árbol de la vida, aquí vemos como si fuera un árbol. Sabemos que es una menorá, pero una menorá representa la luz. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que tanto el árbol de la vida, que es una mujer, una de género femenino, esto es, no que precisamente Yahuwah tenga los dos géneros, varón y hembra, pero la misma escritura nos da una revelación de cómo es que nosotros debemos entender el concepto. Yahuwah hizo al hombre varón y hembra. Cuando Yahuwah creó a Adán, dentro de Adán estaba Eva. Cuando Yahuwah crea todo el macrouniverso, entonces dentro de Yahuwah también está la rúa, que es la parte femenina. También es varón y hembra, Yahuwah y la rúa Hakadesh. ¿Qué representa entonces el concepto de el vástago, el retoño, el brote, la raíz que viene de Yisai? Esto lo vamos a encontrar a través de la palabra raíz. La palabra Yisai, Strong H 3426, viene de la palabra Yesh, que significa sobresalir, existir, pero esto está relacionado como una cópula, una relación, algo que tiene que ver. Esta palabra está relacionada con el Strong H 1961, la palabra Hayá, que significa existir. Por esa razón hablamos en relación con Yahuwah, que no solamente significa el que existe en sí mismo, sino que aquí nos habla que Él es la fuente de la vida. Este Hayá significa existir, ser o llegar a ser, tener lugar, levantar, y significa volver, relacionado también con Yahushua HaMashiach, que desde aquí nos está diciendo que Yahushua iba a volver. Vino una vez hace 2000 años, pero ahora Él vuelve. El Sefer Hayá, el árbol de la vida, el Torah viviente. Y esta palabra, Hayá, está relacionada con la palabra Jabá. Tiene dos formas de escribir, Aleph, Bab y Hei. Jabá, femenina. O Hei, Bab, Hei, Jabá. Strong H 1933 significa respirar.
respirar. Cuando el hombre recibió esa emanación de vida, dice que la Ruach HaKodesh, la Rúa de Yahuwah, sopló, insufló aliento de vida en sus fosas nasales y fue un ser viviente. El árbol de la vida, la fuente de la vida. Viene de otra palabra relacionada con el Strong H183, Jabá, que significa desear, codiciar, codicioso, deseo, querer con vehemencia. Esta palabra la relacionamos con la escritura en el libro de Santiago, Jacob capítulo 4, verso 5. ¿Acaso piensan que la escritura advertirá en vano? El aliento apartado, Bejarrúa, el aliento apartado, que reside en medio de nosotros, tiene deseos de celos. ¿Por qué razón la Rúa de Yahuwah nos anhela celosamente? Primero, porque ella es la fuente de la vida. Segundo, porque ella nos ha dado la vida. La palabra Ruach aparece en el pacto inicial, es decir, en el Antiguo Testamento, 377 veces. Ruach, Strong H 7307, viene de la misma palabra Ruach, que tiene otro significado, pero Ruach significa viento por semejanza a aliento. Aliento, una exhalación sensible, incluso violenta. Vida, aire, aliento, hálito, ímpetu, respiración, soplo, tempestuoso, viento. Pero también se tradujo como espíritu, que aunque esta no podía ser una traducción literal, tampoco se puede utilizar para manifestarlo. Sin embargo, es la palabra que nosotros hemos conocido en nuestro idioma, en el español. El Strong H7306, la palabra Rúa, que significa soplar, respirar, oler, percibir olor. Hay otra palabra para relacionar este mismo nombre en relación con la Rúa, que se conoce como la Shekinah o Shekinah. Shekinah o Shekinah es una palabra hebrea que significa morar o hacer presencia. Es decir, la Shekinah está relacionada con la presencia de nuestro Creador. ¿En dónde? En algún lugar. Una manifestación, la Shekinah, para no solamente relacionar con algo como un aliento, como un viento, que nosotros podemos sentir, pero no podemos ver por cuanto es Rúa. Entonces se utiliza esta palabra Shekinah, la presencia, está la presencia. Puedo sentir la presencia de nuestro Creador en este momento. Esta presencia se refiere a la presencia divina. Nuevamente, esta palabra no utilizamos nosotros en relación con las cosas de Yahuwah. Sin embargo, por el vocabulario que nosotros conocemos del mundo religioso, tanto espíritu como divino, como santo, como cielo, es que nosotros la conocemos y podemos relacionar, pero no significa lo mismo. Entonces, solamente para uso de enseñanza es que me voy a referir con esta palabra. No se encuentra en ninguna parte de la escritura, no está escrito. Esto aparece solamente en los escritos judíos, en los libros que ellos tienen, como la Mishnah, el Talmud, el Midrash. En el mundo cristiano se relaciona con el Espíritu Santo. Aquí está la evidencia de la palabra Shekinah, que no aparece en la escritura, en la Biblia, en la Torá hebrea, no aparece, pero tiene un significado, una connotación. La palabra hebrea Mishkan está relacionado un lugar, una habitación donde mora el Creador, Mishkan, una casa, una morada. Se deriva de la mencionada raíz Shakan. También se usa como la bendición del Shabbat en el templo de Jerusalén. Se cree que la palabra griega skene, que significa habitar, está relacionada con la Shekinah y Shakan, pero esto es una palabra griega.
Strong H7931, la palabra shakan, significa mediante la idea de hospedar, residir, quedarse permanentemente, descansar, habitación, morador, morar, permanecer, posar, quedar o reposar. Strong H7901, la palabra shakab, que significa acostarse literalmente para descanso, para relajarse, para dormir, pero también implica esta palabra en relación con relación sexual. Está relacionada acostar, esta palabra shakab, también con la muerte. Tiene diferentes significados. Acostarse con, ayuntarse, caer, cohabitar, dormir, echarse con, inclinar, mentira, muerto, perecer, poner, reposar, siesta, tender, yacer con. Muchos significados. Shemot capítulo 40 verso 35. Y no pudo Moisés entrar en la tienda de asignación porque habitó. Aquí aparece la palabra shahan, ki shahan, porque habitó en ello la nube. En ello se refiere al Mishkan, a la tienda de reunión que había en el desierto. Y el esplendor, es decir, la kabod u kebod de Yahuwah. Esta palabra también es clave para determinar el género y especificar a la Ruach HaKadosh. No solamente como la Shekinah, no solamente como Ruah en relación con el aliento de vida, no solamente como la kabod, el esplendor, la majestad, la presencia. Dice, y el esplendor, la majestad, la presencia de Yahuwah llenaba la morada, la habitación. Tenemos entonces que la Shekinah representa los atributos femeninos de la presencia de Yahuwah, donde la Shekinah es una palabra también femenina en hebreo, con base específicamente en el Talmud. Aunque nosotros, el Am Yisrael, no leemos Talmud, pero está relacionado. ¿De dónde viene? Y tenemos que investigar por qué esta palabra, para qué se usa, cuál es la función. Dentro de esta interpretación sobre la Shekinah, también adopta el nombre de la kabod, lo que veíamos hace un momento, que significa el peso, traducido en el mundo religioso como la gloria y la gloria. ¿Por qué no usamos esta palabra de la gloria? Es más fácil, sería para mí, poderlo enseñar. Sin embargo, la Escritura nos dice que nosotros no podíamos mencionar los nombres de los Elohim del mundo, de Misrayim, del mundo pagano. Entonces esta palabra, la gloria, está relacionado con los dioses griegos y los dioses romanos, la gloria. Si usted quiere buscarlo, busque dioses griegos, cuál es el significado de la gloria, y le van a aparecer ahí una mujer, una diosa que se llama Gloria. Entonces tenemos que esta kabod representa también la columna del fuego de la nube. Vemos que el árbol de la vida se dirige, se mueve, se manifiesta, está cerca de nosotros y adopta diferentes personalidades. Uno de ellos, esta columna de fuego, y la nube, que es la Shekinah, la presencia, la kabod, el peso, el esplendor, el brillo, tiene muchos significados. Yahuwah guiando a su pueblo por el desierto. Éxodo 13, 21 al 22. La kabod, mal dicho, la gloria, en el Mishkan, mal dicho, tabernáculo. ¿Por qué también no decimos tabernáculo? Porque tiene un doble significado. Y para eso utilizamos la palabra original, Mishkan. La kabod en el Mishkan. Esta nube que cubre la tienda de reunión, la kabod de Yahuwah, llena ese lugar. La kabod en el templo, no solamente en el Mishkan, que es la tienda, sino en el Beit HaMikdash, que significa la presencia del Creador, llenando la casa de Yahuwah en una forma de nube. Una nube espesa impide la entrada porque no hay visibilidad. Esto también lo encontramos en Primera de Reyes 8, capítulo 10,
capítulo 8 del 10 al 13 en relación con la dedicación del Beit HaMikdash que construyó Shlomo al nombre de Yahuwah. El cumplimiento por el Moshiach. Esta misma Kabod está relacionado con el cumplimiento en el Moshiach. En el Nuevo Testamento o pacto renovado, el concepto de la Shejinah se cumple en la persona de Yahushua HaMashiach, descrito como el resplandor de la Kabod de Yahuwah, que vino a habitar o hacer su habitación, su morada entre nosotros. Juan 1.14, Hebreos 1.3. En relación con la Kabod o la presencia, Shemot capítulo 24 del 15 al 17. Y subió Moisés a la montaña y cubrió la nube la montaña. 16. Y habitó, aquí tenemos Vayishkon, habitó la presencia, Kebod, de Yahuwah sobre la montaña. Y la cubrió, la nube, por 6 días. Y llamó a Moisés en el día séptimo, desde el medio de la nube. Esto está relacionado también cuando Yahuwah creó a Adán en el día sexto. Después viene el Shabbat, reposó, y al octavo día, que viene siendo el primer día de la semana, de acuerdo a Bereshit, entonces insufla su aliento de vida. Verso 17. Y la apariencia de la presencia de Yahuwah, aquí aparece, Umaré Kebod Yahuwah, y la apariencia, la forma, dice, era como un fuego devorador. Esto ya lo vimos en Proverbios 3.19, que él creó con entendimiento, Yahuwah con sabiduría, creó el firmamento, el fuego y el agua, y aquí nos habla de lo mismo. Vean, 2 pasuk, 3 pasuk con Bereshit 1.1, en relación con Shemot 24.17. Como un fuego devorador, consumidor, sobre la cumbre de la montaña, y los ojos de Israel, a los ojos de los hijos de Israel. Shemot 13.21 y 22. Yahuwah iba al frente de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22. No se apartaba la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Esto nos está hablando del árbol de la vida, la Ruach HaKadosh, la presencia, la Shekinah, la Kabod, el esplendor, la majestad, el brillo de Yahuwah. Juan 17, 22 y 23 dice, y yo he dado a ellos la honra, la Kabod, que me diste a mí. Está hablando, haciendo una oración a Abba Yahuwah en el huerto del Getsemaní. Yo les he dado a ellos se refiere a sus discípulos, a sus talmidín, les he dado a ellos la Kabod, que me diste a mí, para que ellos sean Ejad, uno. Aquí hablamos de lo que comenzamos desde un principio para determinar la cantidad. Como también nosotros somos uno, Ejad, uno. La raíz, de la misma manera que cumplió Yahushua HaMashiach, esta intervención, el brote de Yisai, que ya vimos que está relacionado con la vida, que está relacionado con Yahushua, con el árbol de la vida, y que nosotros teníamos que convertirnos en unos seguidores de los pasos, de las huellas frescas que ha dejado Yahushua HaMashiach. Teníamos que ser nosotros imitadores de Yahushua. De la misma manera, nosotros teníamos que adherirnos, permitir que la Rúa de Yahuwah nos envolviera con estos 7 ruajot que nos habla de estas 7 ramas que está relacionado con cada uno de los 7 ruajot de Yahuwah, y que nosotros teníamos que repetir lo mismo que hizo Yahushua. 23. Yo en ellos, y tú en mí, para que ellos sean perfectos en uno, con el propósito de dar a conocer al mundo que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí.
Hebreos, Ibrín 1:3. Y él, en relación con Yahushua, es el resplandor de su honor. En hebreo dice, Behu Soar o Sohar Kebodó. Y él, en relación con Yahushua, es el resplandor Sohar Kebodó, del honor de la majestad. Y la imagen misma de su rostro, y el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Nuevamente, el árbol de la vida está relacionado con el poder de la palabra de Yahuwah, con el Torah, y está relacionado con la fuente de vida, el árbol de vida, la matriz del cual proviene toda fuente de vida. Así como Yahuwah le dijo a Hawa en relación que ella sería, le dijo a Adán. Adán le dijo que ella sería la madre de todos los vivientes. Esta relación lo estaba haciendo en base al árbol de la vida. La parte femenina donde proviene esa fuente de vida, que son los hijos, la emanación de la vida. La mujer tiene esa grande bendición. Estábamos en Ibrín 1:3 y él, Yahushua, es el resplandor de su honor, de la majestad y la imagen misma de su rostro, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y después que nos limpió con su vida a causa de nuestros pecados, él, Yahushua, se sentó, quiere decir, habitó, permaneció a la diestra de aquel, en relación con Yahuwah, que es la grandeza en las alturas. Juan 1:14. La palabra se vistió de carne. La palabra se vistió de carne, como uno de nosotros, y habitó entre nosotros. Y su majestad, Be'et Kebodó, y su majestad, su brillo, su honor, vimos. Rainú, vimos. Como el honor del Hijo unigénito de Yahuwah Abba, lleno de bondad y de verdad. El árbol de la vida se encarnó, se hizo carne, en la forma de un varón, Yahushua HaMashiach. Así es de que como todo árbol necesita y tiene frutos, el árbol de la vida no es la excepción. Este árbol de la vida, cuando nos habla el libro de Isaías capítulo 11, verso 2, y reposará sobre él la rúa de Yahuwah, la rúa de Jodma, la rúa de Binah, los 7 ruajot de Yahuwah sobre la persona de Yahushua. La misma rúa desea que nosotros seamos uno con Yahuwah y por lo tanto también tengamos fruto. Vamos a verlos en el libro de Gálatas 5:22 al 26. Dice así: pero el fruto del aliento apartado, jarrúa, ufri jarrúa, el fruto del aliento es el amor, ahabá, sinjá, gozo, beshalom, bienestar, orek, tardo para airarse, orek apayim, tardo para airarse, madibot, generoso, esto nedibot quiere decir generoso, voluntario, gesed, bondad, amabilidad, be'emuná y fidelidad. 23. Anabá, mansedumbre, behatzneá y humildad. Camino y enseñanza en contra de estos frutos no hay ley. No hay nada que pueda, ninguna ley que pueda destruir estos frutos, porque es el mismo Torah de Yahuwah que produce, o más bien que nos hace producir a nosotros este tipo de frutos. Verso 24. Aquellos que son de Yahuwah, de Yahushua HaMashiach, ellos traspasaron el cuerpo con todas sus pasiones y deseos. Aquí está hablando en relación con el cuerpo de Yahushua HaMashiach. Nuestro pecado hizo que el mismo Yahushua fuera traspasado en el madero, puesto los clavos en sus manos y en sus pies, y la lanza que fue clavada en su costado
fue por causa mía y por mi condición. Es decir, yo soy el culpable de que Yahushua HaMashiach hubiera sido colgado en el madero. Pero tenía un propósito, la redención. Ese era el propósito de Yahushua HaMashiach. Dice, ellos traspasaron el cuerpo con todas sus pasiones y deseos. 25. Si vimos por la rúa, edifiquemos, si vivimos, Hayei, in Hayei, si vivimos por la rúa, edifiquemos, construyamos nuestro caminar, incluso por los caminos de la rúa. Teníamos nosotros la necesidad de comenzar a edificar todo lo que comenzamos a hacer en Yahushua HaMashiach por medio de la Rúa HaKadosh. 26. Honor falso, es decir, mentira, vanidad. No perseguiremos, provocándonos los unos a los otros contra su compañero, o envidiándonos unos a otros. Estos frutos, de lo cual nos habla el libro de Gálatas 5, 22 y 23, nos habla de 9 frutos. Sin embargo, la Iglesia Católica, ellos implementaron 3 más para que se conviertan en 12 frutos, de lo cual no está equivocado, porque aunque no se habla específicamente de estos 3 frutos agregados, sin embargo, está relacionado con el Torah de Yahuwah. Voy a mencionar cada uno de ellos. Amor, gozo, shalom, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia o dominio propio. Este es otro de los frutos, dominio propio. Y la otra habla en relación con la pureza, tanto en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en una vida íntegra, relacionado con castidad o kedushá. Ese sería uno de los frutos. Más que castidad sería kedushá, apartados para Yahuwah. En relación con esta kedushá, la castidad, son purezas, continencia, virginidad, honestidad, pudor. Esta pureza o esta kedushá que habla en relación para que nosotros nos guardemos para producir esos frutos. Estos 3 últimos frutos que no están de forma escrita, literal, porque están 9, pero si alguien agrega más, alguien por ahí va a decir, pero es que esos no están escritos. No están de forma en una lista, pero sí están en la escritura, en relación con la kedushá. Autodominio, que permite dirigir los impulsos, el placer de manera consciente, evitando ser esclavo de los deseos o utilizar a otras personas. La integración consiste en alinear los deseos físicos con los valores en la rúa y, por supuesto, valores emocionales. Pureza y pudor. Cuidar la intimidad, la forma de vestir, el lenguaje, los pensamientos para proteger el respeto propio y principalmente el ajeno. El libro de Revelación, capítulo 22, verso 2, nos describe el árbol de la vida en la nueva Jerusalén, la cual produce 12 frutos. Aquí tenemos, si alguien dice que no existen 12, el libro de Revelación confirma que sí son 12. 12 clases de frutos, dando uno cada mes, simbolizando la provisión constante, vida perpetua y la sanidad para las naciones. El significado de este pasuk, de este verso, se divide en varias interpretaciones principales. Suministro perpetuo, que al dar el fruto cada mes, se representa que en la perpetuidad no habrá escasez, hambre ni estación de muerte. La provisión de Yahuwah es continua y abundante. También está relacionado con la sanidad y la restauración. Las hojas del árbol son descritas como medicina para sanar las naciones, eliminando para siempre las consecuencias de la maldición. Otro punto, la diversidad de bendiciones. La mención de estos 12 frutos es interpretada por algunos eruditos como 12 clases distintas de provisión o inmerecido favor de la Shejinah, mientras que otros consideran que el número 12
representa al pueblo de Yahuwah, relacionada con las 12 tribus de Israel y los 12 Sholiachim. En el libro de Revelación, capítulo 22, 1 y 2, nos habla en relación con el árbol de la vida. Dice: después me mostró un río limpio de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Yahuwah y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, de una parte y de la otra parte del río, está el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Aquí nosotros nos encontramos con esta situación. Primero, el árbol, sin importar la traducción que usted use en relación con este verso, dice que el árbol se encuentra a ambos lados del río. Es decir, está el río y de un lado está el árbol y del otro lado está el árbol. Entonces, ¿está hablando de dos? ¿O de qué árbol nos está hablando? ¿Cómo puede un solo árbol estar en ambos lados de un río? Los intérpretes se han preguntado sobre esta expresión de que el árbol de la vida está a cada lado del río. Algunos lo interpretan como un grupo de árboles, otros dicen que el río de la vida es estrecho y que fluye a ambos lados del árbol, es decir, un árbol grande, y que en lugar que esté de los dos lados, el árbol fluye por en medio, como si fuera el árbol y en medio fluye, pero aquí dice que está de ambos lados. Esto también a mí me hace pensar que de la misma manera como Yahuwah separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, esta es una simulación, una sombra de que cuando el Am Yisrael salió de Egipto y dice que cruzó el Mar Rojo, el Yam Suf cruzó, aquí nos habla del árbol de la vida que se encontraba en Misrayim, no por el pueblo de Israel, sino a causa de Israel. Ahí estaba la nube, porque dice que la nube se puso en medio entre los egipcios y en medio entre el pueblo de Israel, y enfrente tenían el mar. Si usted recuerda esa anécdota, atrás estaban los egipcios que venían para perseguir y regresar al pueblo de Israel, pero dice que se puso una nube. Del lado de los egipcios la nube era oscura, no producía luz. Del lado del pueblo de Israel había luz, como una luz que alumbraba, traía luz. Y enfrente del pueblo de Israel se encontraba el mar. Moisés golpea el mar y el mar se abre en dos muros, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, y logra pasar. Después de que pasa el pueblo de Israel, la nube se quita y entonces entra los egipcios y después el mar envuelve a los egipcios y mueren en ese lugar. El único que sobrevive es el rey de Egipto, pero él se regresa. Nos encontramos que después la nube ya no se encuentra de este lado, sino ahora está de este lado por causa de Israel. Esa sería mi interpretación. Tenemos que en el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 12, dice: y junto al río crecerá a lo largo de la orilla, de un lado y del otro, todo tipo de árboles para alimento. No se marchitarán sus hojas, no faltará su fruto cada mes, darán sus frutos nuevos. Porque sus aguas del lugar apartadísimo, estas salieron, y será su fruto por comida, y sus hojas tendrán propiedades curativas. Esto, en relación con lo que acabo de comentarles, está relacionado con que de este lado de la vida, de este lado del río, se encuentra la Ruach HaKodesh, que nos visita, que nos ayuda, que nos conforta, que sana nuestras dolencias, que sana nuestras enfermedades, que se convierte en la provisión, en el alimento de Yahuwah, la provisión de arriba, y al momento de nosotros llegar a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando pasemos al otro lado del río, al otro lado de la vida, de esta vida, pasemos del otro lado, ahí nos vamos a encontrar nuevamente a la Ruach HaKodesh. Pero las Escrituras es consciente cuando se menciona el árbol de la vida, ya que se refiere a un árbol o el árbol de la vida.
Podría ser, como lo describe Ezequiel, un grupo de árboles que se bordean por las orillas del río, que podrían ser, como lo describe Juan en el libro de Revelación, un solo árbol a cada lado del río. Posible, ya que el estado perpetuo no necesariamente tiene que regirse por las leyes de la física actual. Seguramente en el mundo venidero, en el Olam Jabá, seguramente las leyes surgen otro efecto. Sea cual sea la configuración que observemos del árbol de la vida y del río de las aguas de la vida, es algo fantástico, algo maravilloso, que nosotros tenemos que ponernos a pensar. El árbol de la vida, el río de las aguas de la vida cristalina y puras, que fluyen sin cesar. Esto que está relacionado con los frutos, o el fruto, este árbol da mensualmente 12 frutos. Si el árbol de la vida es realmente un árbol, un simple árbol, ¿cómo puede un solo árbol dar diferentes clases de frutos? ¿Acaso la vegetación no da solamente su propia clase? Según como leemos en el libro de Bereshit 1.12, Génesis 1.12, dice: produjo la tierra hierba tierna, hierba verde, que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y luego vio Elohei que era bueno. Lucas capítulo 6, verso 44. Pues todo árbol se distingue por su fruto. El árbol por su sementera, por su semilla se reconoce. El de higo no se recogerá entre espinos, ni las uvas entre las zarzas. Sin embargo, aquí nosotros notamos esta dimensión en la que viviremos cuando alcancemos la Kabod, la Shekinah, la presencia. Puede que no tenga las mismas leyes agrícolas que tenemos ahora. Tal vez el ser el árbol de la vida contenga toda la vida en su interior, incluyendo todo tipo de semillas, que posee todas las propiedades vivificantes. A esto se le conoce como la matriz divina. Esto, en donde el árbol de la vida se convierte en la fuente de toda la vida, es como se le conoce la matriz divina. Ya habíamos dicho en relación con esta palabra divina, pero así es como se conoce en el mundo secular, y para que usted pueda identificar estas palabras: la matriz de la Shekinah, la matriz del Creador, de donde proviene absolutamente todas las cosas, porque Yahuwah proveyó desde las galaxias hasta las partes más pequeñitas que nosotros no alcanzamos a ver, microscópicas, macromicroscópicas. Es un mundo que no está a nuestro alcance, un lugar donde Yahuwah también puso vida. Las hojas del árbol son para curar, y no precisamente significa curar en el sentido de que alguien se enferme o que necesita sanar. En el estado en que vivimos o viviremos, ahí no habrá enfermedades. Más que convertirse en una medicina para curar, las hojas son como unas vitaminas para prosperar. Puede ser de forma simbólica que la expresión utilizada para árbol y curación es antropomórfica. Sus hojas tienen como propósito brindar salud continua, no sanación, a las naciones. El río representa la Ruach HaKodesh de Yahuwah y el árbol, la palabra de Yahuwah. Ambos mantienen a las naciones en una perfecta salud. La variedad y frecuencia del fruto reflejan la plena y constante satisfacción que Yahuwah brinda. Un árbol de la vida que provee, que sustenta, que alimenta, que da vida, que da fruto. Si este árbol fuera un humano, ¿cuál sería el producto, el fruto entre un hombre y una mujer? ¿Cuál sería ese fruto? Seguramente niños. El árbol de la vida, mientras el bebé está dentro del útero de la mujer, de la mamá, la mujer provee alimento, provee oxígeno, provee nutrientes, provee protección, provee calor, provee alimento, sustento dentro del vientre de la madre.
Esto también lo hablé en una enseñanza que ya tiene un poco de tiempo en relación con el cordón umbilical, que esto lo provee el hombre después de la fecundación o después de la concepción del óvulo con el espermatozoide. Empieza a crear su propia placenta, se une al vientre de la mujer y de ahí nutre por medio del cordón umbilical todos los nutrientes que necesita. Por ahí mismo pasa todos los desechos, lo que no requiere el bebé, y después va para la mujer, donde la mujer lo desecha lo de los dos. La parte líquida y la parte sólida pasa por ese conducto, y por otro, que es una vena que pasa sangre. En la sangre está la vida, entonces provee nutrición, alimento, protección, todo lo que requiere el bebé. Esta misma relación nos lo dice el mismo Torá, que Yahuwah dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Dentro de Adán se encontraba Java. Después los separó en Ish e Isha, varón y varona, porque de la mujer, porque del varón fue sacado. Ella será llamada Isha, porque del Ish fue sacado. Vamos a ver dos videos. Está relacionado. Esto nos va a ayudar a visualizar el concepto del árbol de la vida y por qué razón en el huerto del Edén surgió algo inconcebible. ¿Por qué estaba el árbol de la vida cuando Yahuwah le dijo a Adán: de todo árbol puedes comer, de todo, incluso del árbol de la vida, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Este es un secreto que la Escritura misma nos revela, nos muestra por qué razón no podía tener otro, comer de este árbol. ¿Qué representa este árbol? Si nosotros vemos que este árbol para Adán representa una matriz, Adán tenía que comer de ese árbol, de ese fruto. Esta vida o esta relación nos la muestra Yahushua HaMashiach. Cuando él vino, nos enseñó cómo podíamos comer de ese árbol que se encontraba del otro lado del río, es decir, en esta dimensión, en este mundo en que vivimos, en este plano tierra. Yahushua nos enseñó y dice: yo no vine a abolir o a abrogar el Torah, vine a cumplirlo. Es decir, en otras palabras, vine a enseñarles a ustedes cómo se debía comer el árbol de la vida. Yahushua, desde que comienza su abodá, su ministerio, dice que la rúa de Yahuwah lo invistió a él con los 7 ruajot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos enseñó a comer del árbol de la vida. Nos enseñó cómo nosotros teníamos que comer del árbol de la vida. Una vez que él muere y se va al Shamaín, al cielo, ahí mismo la Ruach HaKodesh nos va a enseñar cómo nosotros podemos comer, no solamente en esta dimensión, en esta tierra, sino en la otra dimensión, tercera, cuarta dimensión, en el Shamaín, en el cielo, después de morir. Esto está relacionado cuando Yahuwah le dice: no puedes comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, por la misma razón que un hombre no puede entrar dentro de una mujer que ha sido casada. No puede entrar, no puede tener intimidad ni relación sexual. Eso es un principio escritural. Y estos dos videos que vamos a ver aquí, después del video, vamos a parar la enseñanza para una segunda oportunidad, porque hay mucho más. Algo que usted se va a quedar sorprendido. Vean este video. Leí algo, y quiero saber si esto es cierto o no, que igual que cuando una mujer tiene ya te ríes, cuando una mujer tiene un bebé, absorbe parte de ese código genético. Si lo digo mal, perdón, no es esta mi área expertise, perdón. Es el microquimerismo. Yo no sé de neurociencia, pero que también había una teoría que sugería que parte del semen del hombre podía almacenarse en el cerebro de la mujer. ¡Sí! ¿Por qué te tapas la cara, Izanami? Ah, porque está todo aquí. Están todos aquí. ¿Pero esto es verdad? Bueno, ¿se cree que es verdad? A ver, vamos a ver. Microquimerismo, Sí, ¿vale? claro. Se descubrió, que esto es muy bonito, muy romántico y nos hace muy feliz a todas las madres, que
cuando los bebés están en nuestro vientre, un trocito de su ADN se queda en nuestro cerebro. ¿Qué es un trocito de su ADN? ¿Qué significa? Literal, células de su ADN Vale. que viajan hasta nuestro cerebro. Y entonces es súper bonito creer que aunque tus hijos estén lejos de ti, o sea, a mí... saber que voy a tener a mis niños siempre un poquito del ADN de Una mis muestra, hijos, ¿no? una muestra de mis hijos aquí en el cerebro, es, ¿sabes? Vale, están estudiando el microquimerismo, ¿vale? Sí, sí, sí. Y cogen a 163 mujeres, Ujú. les empiezan a buscar los restos del ADN de sus hijos y ellos, para demostrar que iba a ser bueno el estudio científico, hacen la prueba de doble ciego, ¿no? Ponen Sí, a un sí, grupo sí, de sí. mujeres que nunca han sido madres y nunca han estado embarazadas y un grupo de madres que han estado embarazadas, haya llegado el embarazo a término o no, y tienen hijos. Y, oh sorpresa, las mujeres que nunca jamás habían estado embarazadas tenían diferentes muestras de ADNs masculinos en su cerebro. 7, 8, 9. El catálogo. El catálogo. Entonces, la teoría, claro, se ha hecho solo un estudio, no está revisado por pares, esto es de hace 2 años, Sí, sí. está tal. Es una hipótesis. Es una hipótesis, pero el hecho es que eso de y seréis una sola carne es literal. O sea, yo ahora mismo en mi cerebro están conviviendo el ADN de mis hijos con el ADN de todos los hombres con los que he tenido relaciones sexuales a lo largo de mi vida, porque el semen contiene ADN y la hipótesis es que el semen traspasa las paredes del útero. La información del ADN. Tus amantes podría estar en tu cuerpo, es una noticia que me quemó la cabeza y yo solita no me voy a traumatizar, vamos todas. La teoría es que la pared vaginal absorbe parcialmente los espermatozoides y los incorpora a su organismo en forma de células con material genético independiente, es decir, con su propio ADN masculino. Parece que estos restos nunca desaparecen del cerebro de la mujer. De hecho, se descubrió que en algunos casos las células existían en los tejidos de las mujeres desde hacía más de 50 años. Por ende, si hace un par de días en el Día de la Madre miraste a tu hijo no puede ser, y le viste un parecido a unos ex, viste los ojos de Matías, la boca de Luis, pero yo te juro que no te metí los cuernos, mi amor. Es que toda esa gente todavía vive en tu cuerpo. Ahora sí, buenas noches, muchas gracias. Este concepto del microquimerismo, que aunque a muchos, hay mucha gente que no está consciente de esta relación sexual o esta intimidad, al momento de entrar un hombre dentro de una mujer y expulsar sus espermatozoides dentro de ella, las células, el ADN del hombre, viajan a través de su matriz, viajan por todo el cuerpo hasta llegar a su cerebro. Y aquí es donde se mantiene algo impactante, porque en ese viaje de las células del ADN del hombre que viaja desde la matriz, desde las paredes de la matriz hasta el cerebro, donde se acumula, hay un proceso. Y durante ese proceso, esa subida, nosotros tenemos 7 glándulas que están relacionadas precisamente comenzando desde la matriz, los ovarios, los testículos, va subiendo hasta llegar a nuestra cabeza. Que de eso se trata esta enseñanza. Conocer cada una de estas glándulas en relación con el Torah de Yahuwah y por qué razón nosotros, que somos llamados hijos de Yahuwah, están relacionados con el Torah, pero que nosotros tenemos que comenzar a aprender a descubrir esos misterios. En la segunda parte voy a hablarles de algo relacionado con el número 10, 11 y 12, con la fecundación del espermatozoide y el óvulo, relacionado con el árbol de la vida. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, Am Yisrael.